10 de la mañana, 33 minutos. Seguimos en directo aquí en el Intercafé y tenemos a Ramón Ferrer, que ya ha entrado deprisa y corriendo, porque vamos a enlazar dos cosas en una, porque el tiempo se nos echa encima. Yo le mando un fuerte abrazo a nuestro amigo Morales, pero hoy no me da tiempo para más, que la actualidad es así. Don Ramón, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, hombre? Estamos, que no es poco. Amanece, que no es poco. Hoy tengo una primicia. Hace frío ya en la calle. Bueno, frío. Hoy, no, ahora frío. hace más frío esta mañana, ¿eh? Sí. ¿Ahora hace más frío? Sí, pues yo me he venido un poco más fresquito. Hay que decir que, por cierto, ayer, tanto aquí en Valencia como en Barcelona, otra vez temperatura primaveral, ¿eh? Es decir, que de frío res de res. Pero bueno, es más normal esto en noviembre. En noviembre pues sí. Es más normal esto precisamente. Estoy buscando aquí el teléfono de nuestro amigo Víctor Pérez para que podamos llamarlo y podamos hablar de esa serie de La Ruta. Don Ramón. La Ruta del Bacalao. Bueno, le voy a preguntar también por el sector del ocio, obviamente, a Víctor, que hace tiempo que no hablamos con él. Yo antes de hablar de la serie he visto un capítulo, no me ha parecido mala, no termino de entrar del todo, pero yo sí cuesta entrar. Pero recomiendo, por ejemplo, la semana pasada hubo un especial en La Sexta Noche sobre La Ruta del Bacalao, el viernes por la noche, y en Zoom, en Apun, el lunes, hubo otro especial también de La Ruta. Pero permíteme, estamos hablando de un modelo de género documental. Sí. Porque, como se apunta siempre, el hecho de reflejar, además sobre todo una situación histórica, porque La Ruta le puede gustar a unos más y a otros menos, pero es histórico. Entonces, a partir de ahí, el poder reflejarlo bien, aplicando un modelo y una historia de ficción, ay, amigo mío. Lo que pasa es que La Ruta, yo viví la segunda parte de La Ruta. La Ruta hay que saber diferenciarla. Hubo una ruta más cultural en los 80 y hubo otra ruta muy diferente en los 90. Hay que diferenciar la ruta de los 80 y de los 90. Bueno, y distintos tipos, además. También. Es decir, lo que se refleja, por ejemplo, en la serie es una parte, pero luego hubo mucho movimiento musical, hubo distintas tendencias. Es que fueron 20 años. Ha habido, por ejemplo, salas en el ámbito de conciertos, se me ocurre, por ejemplo, Arena y antiguamente Pacha Auditorium, que reflejaron y recogieron lo mejor de las grandes bandas de la época. Sí, pero bueno, Arena no entraba dentro de la ruta. Pero estoy hablando como corriente, todo lo que vivió, especialmente en la ciudad de Valencia y provincia, todo ese movimiento musical. Es que hay muchos detalles que se han pasado por alto. Víctor, ¿tenemos a Víctor o no tenemos a Víctor? No, está buscando cobertura. Está buscando cobertura, madre mía, que mañana llevamos. Bueno, ¿qué más tenemos? Venga, yo puedo hacer una reflexión sobre lo de La Ruta. Todo lo que quieras, vale. Todas las que quieras. Creo que en La Ruta, sí, todo lo que queráis de cultura, de música, pero la parte chunga, igual que en la movida madrileña, que nos la quieren vender como la supermovida, no. Se quedó mucha gente por el camino y hay que decirlo claro, por culpa de las drogas, de los accidentes y del SIDA. Pero es que hasta en eso, la primera parte de La Ruta, en los 80, la droga era muy diferente a la segunda parte de La Ruta, en los 90, y eso también cambió la ruta, cambió las características de la gente que iba a la ruta, cambió la fiesta, cambió la música. Yo creo que hay que saber diferenciar dos partes de la ruta. Y además te lo resumo por lo que te apuntaba anteriormente a nivel musical. Hay especialmente la segunda parte de los años 80, se produce una eclosión del pop, del que se conocía como pop guitarrero, por ejemplo, muchos grupos escoceses, entre otros, y todo eso se reflejó. Por eso he puesto el ejemplo de esa sala que yo en primero Pacha, luego Arena Auditorium vi miles de conciertos. La música de vanguardia era una música también que venía con un toque, incluso yo diría que gótico. También a principios de los 80 se produce la eclosión del techno. Es decir, hay distintos periodos y episodios. Y lo que se traduce, y es lo que se refleja un poco más, porque esta serie es un poco como ambigua, porque claro, recoge desde 1993 hasta 1981, pero con concepto flashback, es decir, con carácter retroactivo. Y no tenía nada que ver el modelo de los 90, como tú decías, nada, con el de los años 80. Víctor Pérez, presidente de Fotur, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tú eres uno de los grandes, amigo. Tú eres uno de los grandes, que lleva más años. ¿Cuántos años llevas tú de profesión ahí en las cabinas y poniendo música? ¿Y cuántos éxitos has puesto tú? Tú además que fuiste uno de los precursores del sello Contraseña. ¿Cuántos, Bueno, Víctor? yo tengo 50 años y empecé a los 17. Luego te pregunto por el tema, simplemente algún detalle de esta serie, pero primero agradecerte
que nos hayas atendido muy rápidamente. Quiero preguntarte por el sector del ocio y de los festivales, particularmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis ahora? Porque últimamente no hablamos y en parte es buena señal. ¿Cómo estás? Bueno, yo me dicen, oye, no apareces en los medios. Digo, es que no debo aparecer, eso es buena señal. Y lo que pasó no debía haber pasado, y entonces significaba que había un problema, tenía que estar en los medios dando la cara y dialogando y negociando y defendiendo el sector. Si no aparezco, quiere decir que todo está normal y no tengo que aparecer. Muy bien, pero dicho esto, ¿qué tal ahora mismo el sector, Víctor? Bueno, estamos en un momento, Halloween ha sido muy fuerte, se ha consolidado tanto más que una festividad como la navideña, y heredamos todo lo que los americanos quieren, nos implantan ellos las modas, no sé si es bueno o malo, no entraré yo a debatirlo, ni soy quien para decirlo, pero sí que decirte que ha sido muy bueno Halloween, se ha dividido en 2 ediciones, en 2 días, y ha sido bastante muy bueno. Y bueno, ahora estamos ahí pendiente de la campaña estival, que es un 38, un 40%, perdón, estival no navideña, que es un 38, un 40% de la facturación de lo que es el ocio y el sector nuestro, y ojalá se estabilice y sea algo normal ya, y no sea el efecto champán, y sea la media, no algo que sea un efecto, como bien siempre digo, el efecto champán. Claro, y el cierre de la temporada estival, ¿cómo afectó, no acabó afectando a nivel psicológico a lo mejor al sector el tema del Medusa, por ejemplo? Bueno, debo decirte que la temporada estival ha sido muy positiva, ha sido buena porque, cuidado, todo el mundo parecía que venía el fin del mundo y se ha pegado sus vacaciones de tanto de viajar y pernoctar y festivales y demás, fue una locura. O sea, después de lo que hemos vivido, pues decían yo, que me quite lo bailado, nunca mejor dicho, y me voy a pagar las vacaciones o el festival de mi vida, con lo cual ha sido bueno, pero hay que pensar que se tiene que normalizar. La gente ha hecho unas locuras tremendas, locuras me refiero de pegarse unas vacaciones y a lo mejor quitar por encima de sus posibilidades, y luego viene el disgusto, ¿no? Que hay que pagar, y venía el material del cole, las vacaciones, los festivales, y quizás hemos vivido un poco por encima de nuestras posibilidades pensando que se acababa venía el fin del mundo, ¿no? Y ahora sí teníamos... ¿Perdón? No digo, pero bien, me refiero que sobre todo en el ámbito de los festivales, bien. Es decir, la temporada ha ido bien. Por cierto, tendremos tiempo de hablar, pero ahora de cara a Fitur siempre presentaréis ese calendario tan importante. Es decir, que lo mejor es esa normalidad, Víctor, como tú apuntabas. Claro que sí, tiene que haber una media, no tiene que haber picos de alto y bajada, tiene que estabilizarse, haber una normalidad como había antes de la prepandemia, y todo ser como debería que ser y normales. Yo creo que es lo que tiene yo creo que sí que va a predominar ello, y estamos trabajando para que así sea. Ya se están. Esto es como las fallas, ¿no? Se quema la falla, el día siguiente estamos trabajando y programando ya para el siguiente. Muy bien. Bueno, y rápidamente, conocer tu opinión, lo que quieras sobre la famosa serie de La Ruta. Yo estaba aquí haciendo un desglose, porque tú que además has pinchado todo tipo de música, creo que hay que diferenciar muchas partes, ¿no? Entre los 80, los 90, incluso dentro de las mismas décadas, los distintos conceptos. Y no sé si la serie, de lo poquito que hayas podido ver, piensas que hace justicia, sí o no, con un movimiento que evidentemente tuvo su lado tenebroso y tristemente que también acabó propiciando víctimas por las drogas y otros problemas, como apuntaba Juanfran. Pero lo importante es que refleja un poco, sobre todo, lo que fue ese movimiento vanguardista, cultural y musical. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, lo primero que es una serie de ficción, ¿no? No es un documental de La Ruta, ¿no? Lo segundo, me hubiera encantado que estuve con Borja, con los de la directora de contenidos, y hablé en pandemia con ellos, porque debo decir que esto quizás no se sepa, no le firmaban las discotecas los derechos de la marca, y reunimos a todas en Fotur, y al final a Venena, a Nacho y a Borja les firmaron gracias a Fotur y al trabajo que hicimos, ¿no? La marca de la Ruta, ¿te refieres? La marca de todas las salas, ATV, NOD, o para que pudieran aparecer en la serie. Exacto. Los derechos, y al vamos. final lo hicimos posible, ¿no? Pero negociamos con la directora de contenido de A3 y el de Antena 3 y demás, y con Caballo Fis, con Borja y Nacho y Belén, que son fantásticos, y muy bien, ¿no? Yo les dije que quería ver el Historia Boa y el guión, y firmamos en NBA, vimos algunos, de hecho participamos algunos, un caneo en algún capítulo, pero decirte que lo primero que me hubiera gustado se hubiera presentado en Valencia. No tiene mucho sentido una serie de Valencia que se presente una semana antes de la premiere en Madrid, que acudí, en Barcelona, en Bilbao, en la Festival de Cine, y en Valencia no se haya presentado. No lo comparto, lo respeto, pero no lo comparto. Y se lo dije a ellos, les hice un toque de atención, y estuve en la premiere, que me vine de la Feria de Londres un par de vuelos antes para acudir a la premiere en Madrid, y vi el capítulo 1 y 2, he visto parte del capítulo 6 y del 8, que es el último, sabéis que es de atrás hacia adelante, la serie. Sí. Y bueno, y luego decir que la respeto, hay que verla entera, y
no cuando se está grabando o participar para poder opinar, pero lo único que critico, me hubiera gustado si hubiera hecho la premiere en Valencia, porque es lo normal, ¿no? Y lo es lógico. como si haces un documental del Barça y la presentas en las instalaciones del Madrid, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, dices que han participado, que ha habido cameos, ¿habéis participado vosotros, algunos de los que habéis sido protagonistas, o no? Sí, saldrán, los irán descubriendo sobre los capítulos y están Pero ahí. ¿y cómo se han podido adaptar, por ejemplo, Víctor, claro, a nivel de, lógicamente, a nivel de edad? ¿O recoge un poco modelo, digamos, tipo formato documental? Porque claro, la serie también, como es lógico, se va a la ficción para que recoja aquella época, en aquel momento, por tanto, todos los que hoy en día tenemos en torno a 50, claro, entonces teníamos 20. Eso como lo ha hecho el equipo de la serie, que hay, por cierto, hay que decir que la dirección de arte, excelente. Es decir, la ambientación sí que la ha clavado. De hecho, hay que buscar las localizaciones, como tú decías, originales. Bueno, evidentemente, si sale Clemente de extra en un capítulo, por decir a alguien, no sé si es él o no, porque no podemos decirlo, porque tenemos un contrato NBA. Pero sí que te debo decir que no sale haciendo de Clemente, sale haciendo de extra, ¿no? No va a ser de sí mismo, ¿no? Claro, porque claro. Clemente ya ha salido el capítulo 2, tenía de, y habrá uno haciendo de Clemente, pero imagínate que sale Clemente en un capítulo, pero no sale haciendo de sí mismo, sale haciendo de extra, y aparece en algún capítulo, por ejemplo, ¿no? Por decirte algo, ahí lo dejo. A ver, mi compañero Ramón Ferrer, que te quiere hacer alguna pregunta. No, yo lo que sí que tiene razón, Víctor, es en lo de la presentación, que yo creo que hubiera sido todo un acierto, por ejemplo, haberla presentado en la Mostra Cinema del Mediterráneo. Bueno, en cualquier sitio en Valencia. ¿No? Bueno, aprovechando como el dice festival, Víctor, claro. hacer o una premier, no sé de quién será la culpa, no, se me escapa. No lo sé, porque bueno, aquí se han rodado películas en Valencia y sí que han sido presentadas en la ciudad. Algunas de ellas con demasiado presupuesto, la presentación, pero bueno. Pero sí que se ha presentado. Yo creo que la Mostra hubiera sido un escenario idóneo para la. Víctor, la última pregunta, querido amigo, tiene que ver con ¿tú cómo clasificarías esa época de los 80 y de los 90 a nivel musical? Es decir, ¿la ruta refleja ese movimiento y sobre todo cuando, digamos, el bacalao aparece o la música, digamos, se endurece, pero que tiene poco que ver con el pop guitarrero de los 80, con la vanguardia de los finales de los 80, de toda esa cultura de grandes grupos que fueron apareciendo, Psychedelic Force, también, por ejemplo, The Cult y muchos otros? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo clasificarías tú? Esas 2 décadas. A nivel musical, me refiero. Quizás a lo mejor no soy imparcial, pero yo me considero activo. Estoy actualmente pinchando en Marina, que es un local considero pionero y buque insignia en España o de top 10 de todo el mundo, y me adapto aparte de pinchar Rimeme, de los festivales de Rimeme, también pincho actualidad, ¿no? Y decirte que los 80 espectaculares, con grupos como, vamos a olvidarnos de The Cure o El Culto, o Siempre My Sub 2, que todo el mundo hablamos de Pet Shop Boys y de Pet Mod, ¿no? Perdona, hay más grupos, ¿no? que The Cure el otro día llenaron el Withing Center, Cuidado, sí, yo los he visto 2 veces. Pero quiero decirte, hay más grupos, ¿no? Puede ser a Free Second, o New Order, o Iggy Pop, o Alice Field, o los 242, o Dan Harrow, que yo también me gustaba y fui a verlo a Arena Auditorium. Quiero decirte, había mucha música, tanto italo dance como techno, o electrónica, o de guitarra, ¿no? O de guitarra, eso es, sí. Quiero decirte, los 80 para mí espectaculares, fueron lo más, ¿no? Que voy a contar a la audiencia de vuestro programa, que nos encanta. Y luego los 90, pues hubo una época de alemana CIS, de la música electrónica, muy importante en España y muy importante en Valencia, ¿no? Con la época de Megabit, y en cada esquina en Valencia había estudios que hacían música, nos faltó apoyo y no teníamos música así, no apoyaba a los valencianos, o sea, llevar solo el hijo del director a su pandilla, era un cortijo, yo me lo como Juan Palomo, es lo que suele pasar, y no nos apoyaron, pero teníamos muy buena música, éramos los mejores. Luego salió el séptimo de caballería Miguel Bosé, que se lo cargaron, por eso lo llevaban los de su compañía discográfica, cosas que un día, si queréis, contamos en el programa, ¿no? No, desde luego. Oye, y para acabar, ahora sí, el sonido de Valencia, que aparece coincidiendo con esa época, podemos decir, de esplendor. Yo en la serie tengo una duda. Como utiliza el modelo flashback, que a mí me genera dudas, porque creo que lo que genera es confusión para la gente que no la conozca. Por ejemplo, de ubicar la famosa pieza de Chimo Bayo, de la Sí me gusta a mí, a finales de los 90, cuando es un poco más antigua. Hay gente que ha criticado esto porque no la acaba de ubicar en el tiempo. ¿Tú crees que ese modelo de flashback no es muy acertado en la serie? Bueno, lo primero, que Chimo Bayo no sonó en ninguna discoteca de la ruta, ni él pinchó en ninguna discoteca de la ruta. Eso es. Él es un DJ que pinchó en Buddy, en Arsenal y en El Templo, eso es. y pinchó en la discoteca de Albal. Quiero decirte que es muy amigo mío, lo aprecio,
pero es que él es como si yo quiera abanderar el fútbol a la gastronomía. Él era un DJ que sonó en los 40 principales en todas las emisoras y en todos los sitios, pero no sonó en las discotecas de la ruta ni ningún DJ de la ruta lo ponía. Cierto, Ramón. No, en eso tiene razón, porque en el documental de Zoom, de Apun del lunes, Claro. No lo he visto. Yo lo vi y claro, Muy chulo, muy chulo. Muy chulo, el Zoom muy bien. Apun, la verdad que el Zoom es un muy buen programa de investigación y claro, uno ve el reportaje y ve a Chimo Bayo y Claro, la es ruta que- es Chimo Bayo y Chimo Bayo es la ruta, y va a ser que no. No tiene, O sea, no tiene nada. No, es como si a mí me decís que yo Claro. soy comentarista de fútbol, si sé que un balón es redondo te parece un disco. Claro. Oye, amigo, pues hemos pasado un buen ratito y nos alegramos de la normalidad del sector. Vaya por delante. A ver si vienes a vernos otro día. Así iremos comentando cositas de la ruta y sin ella. ¿Eh? Cuando queráis, yo estoy encantado y que sepáis que no participo en nada de la ruta. No me han llamado muchos medios, pero he descartado participar y dar comentarios en todos. Pero aquí sí. Para ti lo que haga falta. Pero aquí sí que lo has hecho. Un fuerte abrazo y se agradece Venga, mucho. gracias, Gracias, chao. amigo. Hasta ahora. Chao, Adiós. hasta luego. Adiós. Interesante, ¿eh? Sí, Qué es que grande, lo- Víctor. lo ¿Has de- visto lo- que- pero fijaros qué reflexiones No, pero lo de tan Chi- interesantes. Lo de Chimo Bayo sí que tiene razón, porque en el Zoom le preguntan a Chimo Bayo y él dice que la ruta fue él y que Chimo fue ruta y la ruta fue Chimo Pues Bayo. mira, le voy a Y- pedirle, y no es así. Le ¿no? voy ¿verdad? a pedir a Juan Fran, por favor, a Ojo, ver no si tengo puede- nada en contra de Chimo Bayo, que, vamos a ver, que pero- busque, por ejemplo, cualquier canción que estamos hablando, de Split Second, de New Order. grupos de- españoles. pero para la época de vanguardia era muy importante. Seguridad De la- Social espera, también empezó en la ruta en parte en los principios de los 80 también. Es diferente. Se fue poco a poco. Bueno, es que hay un movimiento paralelo que tiene que ver también con el auge, por cierto, del pop español. Pero ese va paralelo en el tiempo. Aquí lo que estamos hablando del modelo, digamos, era el sonido como más de vanguardia. Pues ahí, a ver, mira. New Order. Por ejemplo. Que se nos sube José Luis a la mesa. No, pero esto, el Blue Monday, pero por ejemplo, esto es lo que sonaba en esa época. Esto, el Blue Monday, entre otros muchos, From 242, Split Second, bueno, es que... A ver, partimos de que Valencia... Si yo fue me pongo a durante mirar una la época- colección que tengo de vinilos, No, pero perdona, partimos- alucino, porque no sé ni lo que tengo. Partimos de que toda esa Valencia, época. José Luis, fue durante Bueno. muchos años, sobre todo en la época de los 80 y 90, aparte de la ruta, yo siempre me acordaré, y la gente me... Ya está Ramón con lo mismo. ¿Os acordáis las fallas en la Alameda? Venía gente de todo el mundo para ver los conciertos. Y en la plaza del ayuntamiento. Claro, luego hubo un momento que, la alcaldía cortó. Yo no voy a entrar por vecinos, no voy a entrar, pero ¿os acordáis de que Bueno, yo pero venía esto- gente de todo el mundo adrede a Valencia? Escucha una cosa, y otro detalle también Caray, importante y que era tiene que increíble. ver con lo que han salido, habéis visto titulares respecto de los corsés también de la época. ¿Quién se imagina hoy en día, que da igual quién gobierna en el ayuntamiento, por ejemplo de Valencia, un concierto de 100.000 personas en el viejo cauce del Turia? Esto es inconcebible hoy en día. O en la Alameda, yo Sí, habré visto- en la Alameda. Si vamos, montan esto en la Alameda hoy en día, Pero ¿quién arde Troya. el Fallas, ¿quién venía a la Alameda? Grandes artistas internacionales. O sea, aquí no Bueno. venía cualquiera, ¿eh? Y Ojo. un titular que nos ha dejado Víctor. Tuvieron que aunar esfuerzos con Fotur para que las discotecas cediesen los derechos de utilización de sus nombres en la serie, ¿eh? Parece una tontería, pero hay un montón de ellas. Luego, implicadas. para otro día, ya hablaremos de por qué A ver si hay por ahí, terminó la ruta. Juan Fran, alguna cancioncilla más de esa ¿Vale? época. Las causas Vamos del por ahí. final de la ruta, que como todo monstruo que se genera, pues explotó. tiene que explotar. Literalmente Pero que esa explotó. explosión vino también desde fuera, no tanto desde dentro. Que el gran Vino problema. más desde fuera, y el gran pro- y la imagen que se dio de los valencianos en aquella época y de la ruta, en parte creo que acertada, pero en parte era una imagen muy negativa y no era la que tampoco se vivía. Lo que pasa que era una fiesta que ya venía gente de toda España. Hombre, en el programa de Zoom, me acuerdo yo que a un chaval le preguntaba, yo vengo de Granada. Pues vengo 4 veces al año a Valencia a la ruta. Y le dicen, si aquí en Granada, creo que era de Granada, aquí hay discoteca, le dicen que la fiesta no es la misma. Y ojalá viviera en Valencia porque también yo todos los fines de semana. O sea, es que la ruta tiene muchos... Sí, yo creo muchas que lo que cosas de que tiene, hablar. lo que hay de fondo ahora, eso me parece que son Front 242, creo. Bueno, Pues pues usted, José Luis, yo, pero sobre todo la yo viví- segunda parte de la ruta, ¿no? las dos. Yo viví la No, segunda. las dos. Pues yo por edad la segunda. No, y yo por edad las dos. O sea, yo tengo, o sea, justo mitad de los años 80. O sea, la segunda década de los 80, yo viví, esto era lo que sonaba, ¿eh? No Chimo Gallo, que es lo que dice Víctor. No. Para que la gente lo tenga claro, lo que había.
Fueron 2-4-2. Fueron 2-4-2, ¿ves? Lo he dicho a ojo, pero me sonaba que eran ellos. Y al mismo tiempo, como tú dices, se produce una eclosión heredado de la movida madrileña, que es el pop español, donde aparece una figura tan importante como la de José Manuel Casán, que era un señor que tenía en sus padres una panadería de Benetúser y que yo le he visto actuando con unos pelos que llegaban a la luna, hasta que luego decidió acogerse al modelo del pop. Y por cierto, de chiquillas se acaban de celebrar 40 años. 40 años ya. Madre mía, Dios mío, qué viejos somos. Bueno, sonó mucho por cierto, en los dos programas de La Cesta y de Zoom sonó mucho la mezcalina. La mezcalina. Por otro lado, ya hablando en clave de producción, bueno, totalmente de acuerdo. ¿Por qué demonios? Pues la productora decidió no presentarla en Valencia. En fin, son estas cosas que no se entienden y que Víctor, como es lógico, pues tenía toda la razón. Es la gran apuesta de la temporada de A3 Player, ¿eh? Esta Sin serie publicidad. de la ruta. Sí, sí. Ya veremos si la dan en abierto, que ese es otro detalle. Bueno, ¿qué más tenemos? Venga, para repasar. Tardará un poco. Para repasar la actualidad. Ramón, ¿qué tenemos preparado para hoy? Mira, pues tenemos, lo teníamos pendiente y en 5 minutos vamos a hacer un resumen rápido de aquella victoria. Pero valía la pena, ¿no? Entrevistar a Valía Víctor. la pena mucho. Es que de la ruta podemos hacer varios programas. No, pero escucha, y ha dicho que no ha hecho declaraciones a nadie. Las ha hecho en esta casa. Y conviene recordarlo. Venga, a ver, ¿qué más? Bueno, tenemos? esa victoria del PSOE, ese programa de Eso televisión es, española que tenemos con Lalo pendiente, Azcona, que tenemos Jesús pendiente. Hermida y José María Íñigo, que tres, en televisión española, con actuaciones musicales. Pero rápidamente, vamos a escuchar el inicio de ese programa electoral que parecía más un informativo que un programa electoral puro y duro. Buenas noches a todos, señoras y señores. En este momento, a las 8 en punto de la noche, los colegios electorales, las 40.514 mesas electorales de todo el país, están cerrando sus urnas. En toda España, menos en Canarias, donde la votación, por la diferencia de horario, se prolonga durante 1 hora más, hasta las 9 de la noche en la península. Por cierto, aprovecho para recomendar, creo que fue emitido el domingo pasado, me parece, el programa que está presentando Boris Izaguirre en la 1, que se llama Lazos de Sangre, y reunió por primera vez a Luis del Olmo, a Iñaki Gabilondo y a Carlos Herrera. Qué grandes y casi nada. Qué grandes y qué diferentes, ¿eh? Bueno, todo a la vez. Y hoy en día, grandes amigos. ¿Sí? Han sido rivales. No tiene por qué ser. Pero bueno, pero si esto es como. Las ideas políticas no tienen por qué ser enemistas. Ni políticas, ni por ejemplo, se me ocurren deportivas. Yo, si salgo a un campo de fútbol, salgo a ganar. Me falta García en ese terceto, bueno, es diferente. Sí. Es diferente el perfil de García. García Tampoco es yo más de la creo que morena. García igual iría a ese programa. No, conociéndolo. No, pero no, porque lo que reúne ese programa es a tres clásicos de la radio matinal. García es con de la Morena. Claro, juntarlos. claro. En aquella Cada época. uno es lo suyo. Un día, José Luis, y esto no es broma, tendremos que hablar de los matinales nacionales y los proyectos que hay de telepredicadores, tío. ¿Telepredicadores? Sí, gente sin carreras, gente que no ha acabado los estudios, los ponen ahí en primera fila y encima quieren sentar cátedra con locuras, Claro, pues, pero en general. Hablo en general, ¿eh? Pues fíjate, claro, si los comparas con los tres monstruos, hay que decir también la particularidad que de los tres que estamos hablando, pero claro, son distintos niveles también de formación. Luis del Olmo es ingeniero de minas de titulación. Carlos Herrera es médico de titulación. Y el único que es periodista como tal es Iñaki Gabilondo. Bueno, y luego, por ejemplo, Luis Ferrero ha hecho de todo menos periodismo puro y duro que está haciendo hoy en día. Antes que eso, presentaba en televisión programas de varieté, de música, de entrevistas. ¿Alguna serie prevista? ¿Vosotros dos que os gustó la serie esta de... ¿Cómo se llamaba? Sí, es que era una muy buena serie. Que ¿cómo se sospechosamente... llama? La de la radio. Cosas de la noche. Cosas de la noche. Que sospechosamente... Centrada en García y en de la Morena. Se terminó. No hubo continuación. No, Qué y no va a haber. casualidad. No Y va a va a haber. haber. La canceló Movistar, de hecho. Sí, porque los motivos, cada uno que piense lo que quiera. Bueno, ¿qué más? Porque era una época. Sí. Pues, es que juzgar, No sé. esto es como juzgar como la llegada de Cristóbal Colón Claro. en el siglo XV con la mentalidad del siglo XXI. O sea, es que es absurdo. Podemos pensar que hoy en día hubiera en un programa, ya no en televisión española, cualquiera de televisión, La Clave. No. ¿No? Los García- invitados que iban, no. García, por cierto, creo que sigue en 13, ¿no? García Con su sigue en 13 programa. con sus clásicos. Tú que eres un gran Que García fan tiene- de él. García soy fan, y es curioso García con qué grandes del cine. García empezó, por lo que hablamos de la política, empezó con el PSOE y lo tiró el PP. Lo contrató de nuevo luego el PP y lo tiró el PSOE. O sea, ha estado con uno que lo han Es un tirado, por otro lo han incomprendido. sacado. Pues otra- sabéis que os otra digo, línea. ayer lo comentaba con compañeros de medios, claro, en 6 horas de tren, imaginaos si tuvimos tiempo de hablar de nuestras inquietudes.
una de las cosas que nos puede llevar de la mejor manera a no tener ciertas rigideces políticas, por llamarlo de manera suave, es el entorno digital, que creo que nos da una nueva base. Y ahí lo dejo, que es un tema, como Juan Fran sabe, bastante largo. Como ya nos hemos comido el tiempo, a ver, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Rápido. Recomiendo no te lo pienses, serie que no tenemos tiempo. de Boris Johnson. La serie de Boris Johnson en Movistar. Ya This England. 3 capítulos. Yo El he visto primero fue el primero. terrorífico. Pero- El segundo fue... El tercero ya me da miedo. Que esa persona estuviera en el gobierno británico... Lo que no sé por Ojo, qué el primero centra tanto en hacer la retrospectiva sobre Wuhan respecto a la figura de Boris Johnson, porque al Reino Unido le afectó como a cualquier otro país, desgraciadamente. Pero muy buena serie, ¿eh? en Kenneth el Branagh, mundo. fantástico. Bueno, es que Kenneth Branagh, tela. ¿Qué tenéis con Juan Fernando Barbera? A partir de Es las 12:30. sorpresa, pero mañana es tarde. Es que viene Rodrigo Cortés. Oh, un gran A la 1. Pues no, o sea, Víctor nos ha hablado de La Ruta y ahora Rodrigo Cortés. Uno de los grandes a las 12:00 directores de y pico. nuestro cine. Bueno, perdóname, esto es. Oye, y el mucho otro nivel. día el señor Buch, que te dijo en directo que no había concedido ninguna entrevista desde en radio y en 2015. televisión. Por cierto, te felicito por la entrevista. Muchas gracias. Ha tenido repercusión. Mira, puso encima de la mesa un modelo de la financiación. Tenemos ahí a don Vicente Giz. Mira, un placer verlo por aquí, por esta casa de. Además, del de Lobo. verdad, ¿cuánto tiempo? Venga, que nos vamos ya con el Intercafé y a las 12 mañana es tarde con Juan Fran Valvera. El lunes más e intentemos que sea un poquito mejor. Gracias y adiós. Buen fin.